y creemos que es muy importante que usted conozca cuál es su historial crediticio y su score crediticio, que son dos cosas completamente diferentes. Cada uno de nosotros como usuarios financieros tenemos ese derecho de poder sacar nuestro historial crediticio en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros totalmente gratuita. Vaya, conózcalo, vaya, sáquelo. Y es diferente. El score es el puntaje. El histórico es como la radiografía 360 que tenemos de un cliente, y eso es regulado. Eso está desde que usted adquiere una obligación, ya sea de ahorro, una deuda bancaria, una tarjeta de crédito, servicios de cable o telefonía. Todo eso es una radiografía completa que le da el historial de si ha caído en mora, si los ha pagado en tiempo. Todo eso es lo que revisa la institución financiera. ¿Quién lo forma? Usted. En la página de Tu Conciencia Financiera de Ficosa pone su identidad y le va a dar ese score crediticio. Así que eso es un beneficio también. Así que si no lo conoce, le motivamos a hacerlo, porque yo siempre, por lo menos yo a comienzo de año, uno de los hábitos que yo siempre tengo es sacar mi reporte 360 de mi score y de mi historial crediticio. Sean todos bienvenidos a un episodio más de la 4ª temporada de Tu Bienestar Financiero Podcast con Ali Cafi. Hoy, como todos ustedes saben, siempre traemos temas importantísimos referente a lo que es las finanzas personales. Y muchos de ustedes nos han comentado que han estado en una situación donde no están seguros si quieren adquirir un préstamo, cómo hacerlo, si cumplen los requisitos, si están en el momento adecuado y si están tomando una decisión informada e inteligente. Y obviamente, como ustedes saben, en este podcast nosotros siempre traemos expertos en el tema para darle a ustedes los mejores consejos. Y es por eso que en esta mañana, hoy yo les traigo a Yamilet Rivera. Bienvenida, Yamilet, ¿qué tal estás? Gracias por la invitación, Ali, súper bien. Yamilet es especialista en préstamos, ¿verdad? Entonces ella tiene una trayectoria de ya estar en este rubro de más de 34 años y solo estar en Ficosa ya tiene 10 años. Sí, así es. Parece que fue ayer, pero es vivir cada día, ¿verdad? Y poder asesorar a las personas que lo necesiten, porque es un tema bien importante. Muy, muy importante, y no es que le tenemos, y no es que es nada malo adquirir un préstamo, más bien estamos en favor a deudas si se toman informadas y nosotros las tenemos siempre bajo control. Y hoy vamos a comenzar a hablar de, bueno, ¿qué es un préstamo? Vamos a digerirles todo de manera sencilla para que ellos puedan entender por dónde arrancar. ¿Qué es un préstamo? Un préstamo es bien sencillo, es un acuerdo entre una empresa y el cliente, con condiciones establecidas. Entonces, esas condiciones las conoce el cliente antes de poder formalizar el mismo. Eso es un préstamo. Si nosotros queremos solicitar un préstamo, yo voy a llegar donde ti, ponle que yo quiero solicitar un préstamo, pero obviamente que para que tú me puedas dar ese préstamo a mí y yo poder comprar algún bien o cualquier otro tipo de cosa, yo tengo que cumplir con ciertos requisitos. O sea, no es así nomás que me lo vas a dar. Entonces, contémosle a la audiencia qué es lo que tiene, o sea, cuáles son esos requisitos, qué se tiene que cumplir. Los requisitos van a depender del segmento de cliente. Si es un asalariado, pues me va a dar evidencia de un ingreso, de una constancia de trabajo. Pero si es un segmento comerciante individual, comerciante informal o un profesional independiente, los requisitos varían, porque ya la evidencia de su ingreso va en función del trabajo que él realiza. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Ejemplo, un comerciante individual evidencia ingresos con constancias bancarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el banco no es lo que me dice el cliente que tiene ese ingreso, es que me lo puede evidenciar, porque eso le va a permitir al banco realizarle una evaluación que le permita hacerle frente a la obligación que el cliente está adquiriendo. Entender que no es así nomás que vamos a decir, bueno, yo soy comerciante, yo vendo tanto, sino que tenemos que demostrar, ¿verdad? Con toda la papelería de que sí estamos vendiendo lo que nosotros decimos, o sea, tiene que todo estar bien documentado. Bien documentado, y eso depende también de las políticas de cada empresa, porque hay empresas en las cuales si el cliente tiene un buen score
crediticio, tiene una muy buena referencia, en ocasiones o está tal vez en alguna oferta de alguna base preaprobada, ni siquiera le van a pedir documentación. ¿Por qué? Porque ese score crediticio está haciendo como su... como su referencia, porque tiene un buen comportamiento de pago dentro de ese score de crédito que él mismo ha formado, porque lo forma el cliente. Claro, O sea, y yo siempre en mis programas, siempre les digo, o sea, tenemos que evaluar cuál es nuestra situación financiera actual. Y una de esas cosas es que cada uno de nosotros, si tenemos algún tipo de crédito, porque el historial crediticio, yo siempre les digo, es que también nosotros nos estamos comportando y manejamos bien el crédito. Si tenemos algún tipo de crédito, una tarjeta de crédito, ya de ese momento nosotros ya podemos saber cómo está nuestro historial. y saber cómo realmente puede crear un histórico de crédito, ¿verdad? Y simple y sencillamente ese score es un puntaje que ya está definido y desde el número más bajo hasta el número más alto le da la información a una entidad financiera o una institución bancaria de cuál es el comportamiento histórico de pago, y ese le va a permitir tener mejores condiciones. O sea, si tiene un comportamiento de manejar bien sus tarjetas de crédito, sus deudas comerciales, sus deudas bancarias para los que tienen, pero hay otros que no tienen un score de crédito y que también se les puede dar una explicación con una información de cómo se puede realmente crear un histórico de crédito. Y cuando hablamos de historiales, o sea, básicamente todo nuestro comportamiento y todos los productos que nosotros tenemos. Y el score, como tú lo decías, es el número de tres dígitos. Es un número de 3 dígitos y obviamente de más bajo hasta casi los 900. Cada buró o cada institución varía de cómo, pero entre más alto, obviamente tenemos un mejor score crediticio. Sí. Y a más alto, pues vamos a tener mejores beneficios. Mejores condiciones en el préstamo. Y sí, mejores condiciones. Ahora, entremos un poquitito en cómo mejoramos o en qué depende, en qué se conforma ese score y historial crediticio. Realmente que ese puntaje se va formando por diferentes criterios. Uno bien importante es el tema de cómo utiliza usted sus créditos, cómo realmente hace sus pagos en un largo, por decir, de un año. Entonces, yo tengo una tarjeta, yo tengo un préstamo, pero en el lapso de un año, ¿cómo me he comportado con el pago de esas obligaciones? Incluso, ¿cuántas veces yo estoy consultando para ver si quiero una obligación adicional? Eso también me puede afectar. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver mi capacidad de pago, ¿sí?, mi histórico de comportamiento de pago, y cada uno de ellos me va dando un peso que me forma ese puntaje que las instituciones bancarias ya lo tienen definido. Eso le va a servir a usted por los niveles que hay, si es un nivel malo, si es un nivel medio, si es un nivel excelente. Entonces, de acuerdo a esos niveles, usted va a tener mejores condiciones dentro de las instituciones bancarias para poder optar a ese valor que usted quiere tomar de préstamo. El préstamo es pensado. O sea, cada vez que alguien va a tomar esa obligación, está viendo, ¿lo puedo pagar? ¿Tengo capacidad de pago? ¿Le puedo hacer frente? Entonces, esas son las preguntas, y sobre todo, algo bien importante, saber cuál es la necesidad que voy a cubrir con ese préstamo. Si es una necesidad, si es un deseo, pero aunque sea un deseo, no hay ningún problema, no pasa nada. Pero tenemos que saber que le vamos a hacer frente a esa obligación para no manchar nuestro histórico de crédito, que, como lo decíamos, Ali, se va formando, ¿verdad? Y no es de la noche a la mañana. El formar un historial de crédito no es tan sencillo, pero tampoco es difícil. Este score crediticio está conformado por un mix de ciertas cosas, que era lo que decía, qué tan puntual hemos sido al pagarlo en los últimos 12 meses, cómo hemos manejado, básicamente es cómo hemos manejado nuestro crédito. No está hablando de lo que tenemos ahorrado, ni nada que ver con nuestros ingresos, sino que es qué tan bien manejamos nosotros los créditos. Los créditos. Ojo, que hablamos también de ahorro, ¿verdad? Y el ahorro es un punto bien importante, porque eso le da la estructura y la organización que tiene el cliente de que puede manejar bien sus créditos, pero que también tiene capacidad de ahorro. Ese es un punto bien importante. Recuerden, no hay límite para el ahorro, pero sí hay límite para los gastos.
Eso me encanta. Y otra cosita es el mix del crédito. Hay veces también, Sí, sí, ¿qué sí. tan mix tengo yo? Inclusive hasta los servicios públicos. Es correcto. Todo esto, o sea, los servicios públicos que estén a tu nombre, compañías de teléfono, cualquier comercio afuera que tenemos, e inclusive todo lo que tiene que ver con una institución bancaria, todo esto está dentro de un score crediticio y creemos que es muy importante que usted conozca cuál es su historial crediticio y su score crediticio, que son dos cosas completamente diferentes. Completamente distintas. Si usted no lo ha hecho, una de las primeras cosas que usted tiene que salir a correr y que yo le voy a decir es, vaya, conózcalo, vaya, sáquelo. Y algo importantísimo que yo quisiera tomarme el tiempo es decirles que cada uno de nosotros como usuarios financieros tenemos ese derecho de poder sacar nuestro historial crediticio en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros totalmente gratuita. Sí, también muchas páginas de las instituciones bancarias tienen el servicio. Entonces, usted puede ingresar y también puede ahí conocer su score crediticio. Le van a pedir cierta información, es personal, no lo puede hacer otra persona, ¿verdad? Es suyo, es su score, habla de usted. Y es diferente, como decía Ali, el hecho de que el score es el puntaje. Okay. El histórico es como la radiografía 360 que tenemos de un cliente y eso es regulado. O sea, eso está desde que usted adquiere una obligación, ya sea comercial, ya sea de ahorro, ya sea de una deuda bancaria, una tarjeta de crédito, servicios de cable o telefonía. Todo eso es una radiografía completa que le da el historial de si ha caído en mora, si los ha pagado en tiempo y todo eso es lo que revisa la institución financiera. ¿Quién lo forma? Usted. Entonces, es bien importante que vea que ese control sí lo tiene usted. Entonces, les motivamos a que lo hagan. Algo importantísimo también es que en la página de Tu Conciencia Financiera de Ficosa, usted si es cliente de Ficosa, usted solo pone su identidad y le va a dar ese score crediticio. Así correcto. Que eso es un beneficio también. Así que si no lo conoce, le motivamos a hacerlo porque yo siempre, por lo menos yo a comienzo de año, uno de los hábitos que yo siempre tengo es sacar mi reporte 360 de mi score y de mi historial crediticio. Así que creo que eso es uno de los primeros pasos, ¿verdad? Para arrancar. Conocerlos, sí. Conocerlos. Hablamos también de los ingresos establecidos, a ver que también tienen que tener sus ingresos. Y yo creo que hay un tema, no nos han enseñado. O sea, es un tema de educación financiera, pero en la familia no nos enseñan esta parte. Y creo que si están en pareja, hablarlo en familia. O sea, ¿cuánto es lo que realmente nosotros disponemos para hacerle frente a esta deuda? Porque tenemos que preguntarnos, primero, hacer un presupuesto, ¿sí? Ya sabemos qué es el préstamo, para qué lo queremos y es bien importante que lo utilicemos para el fin que lo estamos tomando, porque a veces se distorsiona y como ya tenemos la plata lo utilizamos para algo más y luego no le podemos hacer frente a varias obligaciones. Ahora bien, es importante que vean la capacidad de pago. Si yo solamente tengo el ingreso de mi salario, yo tengo que ser consciente, ¿verdad?, de que por un lapso de tiempo, de acuerdo a esas condiciones, voy a tener que honrar esa obligación. Entonces, tengo que ser cuidadosa con mis finanzas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es importante también? Si tengo otro ingreso, entonces dejarlo, porque nosotros en los préstamos dejamos asociada una cuenta de ahorro para que ahí deposite y se pueda generar el pago de esa cuota mensual. Entonces, la capacidad de pago es bien importante. No irnos a niveles de endeudamiento altos, porque eso nos puede afectar. Y tal vez traíamos una trayectoria de un score excelente y lo podemos realmente retroceder y bajar ese puntaje que teníamos cuando nos dieron el dinero. Y ese puntaje siempre se puede mejorar. Es correcto. Ahora, hablando de requisitos, ¿qué pasa si yo no cumplo los requisitos? Ahí es un punto también bien importante. Casi siempre en las páginas web de las instituciones bancarias o financieras está el listado de los requisitos documentales. Si hay algún requisito que no se cumple, puede buscar asesoría. Yo me puedo presentar donde un ejecutivo de negocio, en una institución bancaria o una financiera y preguntarle cómo puedo yo optar, porque en este momento, por ley de transparencia, las instituciones estamos obligadas a darle los motivos por los cuales no aplica. Pero más allá de darles información, es cómo lo oriento para que pueda cumplir y en un tiempo establecido pueda tomar ese préstamo que necesita o que desea. Entonces, hablamos de que es un préstamo, hablamos de qué requisitos se deben cumplir y si no cumplo los requisitos, ¿qué debo de hacer? Entonces, cuando ya hablamos de
¿qué considero yo antes de tomar un préstamo? Tú anteriormente nos estabas diciendo, bueno, yo tengo que tomar una decisión acertada, no solo porque yo lo quiero, ay, voy a ir a adquirir un préstamo así por así, o porque me lo están ofreciendo, lo voy a adquirir así solo por obra de magia. Tal vez eso no es lo que favorece en nuestras finanzas en estos momentos. Entonces, una de las cosas que también tú decías es, quiero saber, o sea, ¿para qué realmente lo necesito? ¿De verdad lo necesito o es que algo que yo quiero? Porque de verdad que estas decisiones son decisiones claves e importantes para nuestro futuro financiero, ¿verdad? Entonces, pensamos, ok, ¿lo quiero o lo necesito? Hacer un presupuesto para saber si mis finanzas pueden soportar este crédito o no. Creo que para mí, que yo hablo de educación financiera todo el tiempo, la planificación es sumamente importante y dentro de esta planificación es el corazón de las finanzas personales y ese es el presupuesto. Usted quiere adquirir un préstamo y quiere hacerlo de una manera correcta, haga un presupuesto y mire si su presupuesto puede soportar este préstamo, ¿verdad? Y también hablábamos de la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento. ¿Tengo yo capacidad de pago para hacerle frente a este préstamo nuevo ante esta institución financiera? Y creo que esta capacidad de pago es sumamente importante, porque si yo no la tengo, ¿qué pasa? Muchas veces cometemos el error y es cuando caemos en temas de impago. Sucede bastante cuando quiero consolidar una deuda, porque digo, tengo este préstamo en este momento, pero me están ofreciendo otro valor del cual yo puedo pagar este préstamo. O sucede también para pagar saldos de tarjetas de crédito, por decirlo así. Si volvemos al inicio, es pensado, ¿ok? Destino consolidar esta deuda, pero no para volver a adquirirla, porque entonces ahí, si yo no podía pagarlo, ahora voy a volver con una deuda más alta, porque me va a tocar la cuota que antes pagaba más la del nuevo que estoy adquiriendo. Y eso hace que nosotros podamos deteriorar nuestro comportamiento de pago. De ahí es donde, pensado, ¿para qué lo necesito? Si es una necesidad o si es un deseo. Es buenísimo para consolidación de deudas porque le mejoramos el flujo de efectivo al cliente, pero hay que crear una conciencia financiera y hay que ser realistas. No pasa nada. Si no lo puedo sacar en este momento, no pasa nada. Pero sí no deteriorar ese histórico que le permite optar a mejores condiciones. Y condiciones hablamos, buenos plazos, tasas más bajas. Pero yo creo que una cosa importante es que si yo no le hago frente a este pago o a otro préstamo y adquiero uno tras otro sin tener un presupuesto, el hecho de que yo no pueda cumplir con esta capacidad de pago, eso va a afectar mi salud financiera. Y eso hace que posiblemente empiece yo en un ciclo vicioso o tener ansiedad, tener angustia, que me lleve a la intranquilidad financiera. Y por eso es que estos espacios son importantes, porque queremos que si usted va a tomar la decisión de adquirir uno o dos o tres, que de verdad sean decisiones informadas y que usted le pueda hacer frente a este pago. Y una de las cosas que yo quería hablar, que es muy importante, que muchas personas no saben cómo hacerlo y ni qué es el nivel de endeudamiento, que creo que dentro de este presupuesto tenemos que nosotros conocer el nivel de endeudamiento con el que ya contamos. Si usted no tiene ningún tipo de deuda, entonces su nivel de endeudamiento es cero. Pero, por ejemplo, usted va a adquirir un préstamo hipotecario, ¿verdad? Y este préstamo hipotecario lleva el 25% de sus ingresos, ya su nivel de endeudamiento es 25%. Porque, un ejemplo, tenemos 10,000 lempiras, ese es nuestro ingreso, y yo adquiero un crédito hipotecario por 2,500. La cuota mensual es de 2,500. Eso quiere decir que ya mi nivel de endeudamiento es de un 25%, porque 2,500 dividido entre 10,000 por 100, esos son un 25%. Si yo quiero adquirir otro préstamo para un carro, por ejemplo, para mi vehículo, eso ya es casi que un 15%. Del valor de mis ingresos. Eso quiere decir que entonces yo, en vez de, tengo los 2,500 más 1,500, ya tengo un 40% del nivel de endeudamiento. ¿Y qué pasa si yo me sobrepaso del 40 o el 50? ¿Qué pasa? Ya aplica no al monto tal vez deseado, sino que a un monto menor. Casi siempre los niveles de endeudamiento de las instituciones bancarias oscilan entre un 50 y 60%. Entonces, eso
¿Por qué se hace? Porque nosotros consideramos las obligaciones reportadas en los burós. Recuerdan lo que hablábamos, ¿verdad? Del histórico. Nosotros tomamos toda esa información, pero no estamos considerando si tiene hijos y tiene que pagar escuela, tiene carro y tiene que pagar combustible. Entonces, todo eso le resta con el 40% que queda. Entonces, es bien importante ver el tema de los cupos. Y ahí es donde podemos aplicar, si podemos hacer una consolidación. Las deudas no son malas, pero sí hay que saber cuáles son las buenas y qué es lo que me puede aportar para no llegar a esa intranquilidad que me puede provocar, como lo decía Ali, ansiedad que no me va a permitir estar enfocada en mi trabajo, en generar más ingresos para poder hacerle frente a todas estas obligaciones. Pues yo creo que hemos tocado puntos muy importantes, Yami. Hemos hablado de qué es un préstamo, cuáles son los requisitos, qué pasa si no los cumplo y de verdad, ¿qué debo yo, qué decisiones, qué tengo que tomar en cuenta al momento de yo tomar esas decisiones, ¿verdad? Porque, como decíamos, con mi presupuesto yo voy a verificar si esa cuota nueva, ¿verdad?, afecta o no, si yo la puedo pagar. Esas son cosas sumamente importantes. Y ahora nos vamos a ir, yo creo que a la parte de los conceptos más conocidos al momento de nosotros querer adquirir un préstamo, porque creo que lo que queremos es educar. Realmente, como decíamos, un préstamo es un contrato entre una institución o una persona y un cliente. Pero lo que más conocemos es el plazo, o sea, a cuánto plazo lo voy a tomar y eso le dispara si la cuota es muy alta, si la cuota es pequeña. La tasa de interés influye bastante. Si es una tasa alta, tengo que tomar un plazo un poquito más largo. Y la otra condición es el monto. Entonces, ese monto que lo dispara que si usted cumple la regla de tener la relación cuota-ingreso, que es entre el 30%, porque no puede ser mayor a ese 30%, la cuota que va a pagar mensualmente de su préstamo, sin sobrepasar el 60%, que es el nivel de endeudamiento. Entonces, eso le da el monto que nosotros le podemos prestar, ¿sí? Entonces, ahí es donde se educa el cliente y dice, yo tengo un ingreso de 10,000, siguiendo el ejemplo que usted nos colocaba, y ya estoy pagando 2,500 de casa, ¿con cuánto yo puedo vivir? Y ser realistas, no pasa nada. Si no se puede hacer, si ese viaje que está planeando era tomar ese préstamo para realizarlo, en esta ocasión no lo puedo hacer. Entonces se espera y ver otras opciones. Y cuando hablamos de intereses, yo creo que la tasa de interés es bonito saber explicarles que desde el momento, viene Ali Cafi y quiere pedirle el préstamo a Yami. Y obviamente que desde el momento que tú me vas a dar prestado a mí, me vas a cobrar una tasa de interés porque el hecho que tú me estás dando ese dinero, o sea, tiene que tener un retorno. Tiene que tener un retorno para ti porque no me lo va a prestar de gratis. Y esa es esa tasa de interés que ella me está cobrando. Obviamente que como cliente yo voy a querer buscar una tasa de interés más baja para pagar menos intereses al banco. Y cuando hablamos de plazo, eso quiere decir la cantidad de tiempo en que vos te vas a comprometer a adquirir ese préstamo. Yo siempre, entre más largo el plazo, más intereses nosotros vamos a estar pagando, así es, ¿verdad? Pero también hay una ventaja, porque hay pagos anticipados. Entonces yo puedo decir, en este momento quiero un plazo largo porque esta es la cuota que yo le puedo hacer frente y es mejor, porque no va a caer en mora, ¿sí? Pero tiene una platita, le entró sus bonos del 14º mes o el aguinaldo y usted lo aplica, no hay penalización por pagos anticipados y usted puede hablar con un abono a la institución para que le hagan una readecuación de esa cuota. Eso se puede. Sí, eso se puede. Esas son las cuotas bomba. Esas son, no necesariamente cuota bomba, sino que es un pago al capital, porque la cuota bomba va desde el inicio. O sea, es cuando usted dijo, esta es la forma de pago que yo quiero, pero casi siempre nosotros hablamos de una cuota nivelada. ¿Qué le dice la cuota nivelada? Que si son 1,000 empiras desde el mes 1 hasta el mes 60, con 1,000 empiras usted sale y deja en cero el saldo de su préstamo. Excelente, perfecto. Bueno, entonces ya hablamos todo lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Cuáles son las condiciones que tenemos que conocer como clientes antes de adquirir un crédito y un préstamo, hacer sus números. Previo a tomar el préstamo, siempre nos tomamos el tiempo para analizar. Como seres humanos, siempre van a haber imprevistos. Entonces, hemos tomado en cuenta que, un ejemplo, perdemos nuestro trabajo, perdemos nuestros ingresos.
¿qué pasa si yo me he comprometido contigo a adquirir este préstamo y yo pierdo mis ingresos? Ese es un punto importante porque es lo incierto, ¿sí? Y cuando vamos a tomar la decisión no nos tenemos que parar porque el miedo paraliza. Pero si ya estamos en la situación, yéndonos al escenario extremo de que no le puedo hacer frente a esa obligación, visiten la institución. Recuerden que lo que la institución necesita es recuperar el dinero que les prestaron. Entonces, si ven a un cliente con intención de pago, nosotros vemos algo bueno en él. Tuvo un histórico bueno para que le pudiéramos prestar. ¿Cómo no lo vamos a atender si tiene una intención para ver cómo le podemos refinanciar antes de que se vaya a una mora más alta? Y yo creo que aquí entro yo como consejera financiera, porque muchas veces, y le sucede a muchísimas personas, este escenario que te comento, y es por eso que yo siempre digo, tener ese fondo de emergencia, tener ese respaldo que te va a permitir afrontarlo con tranquilidad en momentos de angustia y de ansiedad. El fondo de emergencia, si nosotros lo tenemos normalmente, un fondo de emergencia completo debe de andar entre 3 y 6 meses de gastos subsistenciales. Y eso me permite a mí que si yo pierdo ese ingreso, yo por lo menos tengo 3 meses o 6 meses para poder hacerle frente a esa cuota que me comprometí con la institución financiera. Es correcto, mientras se inserta de nuevo laboralmente, mientras, por ejemplo, yo digo, ok, tengo 3 a 6 meses mientras consigo un trabajo nuevo. Exactamente. Eso me da la tranquilidad. Entonces, creo que ese es un punto importante también. Tenga su fe, complete su fe. Estamos a inicio de año y yo siempre les digo, si ustedes no tienen un fondo de emergencia, una de sus prioridades financieras como meta tiene que ser completar un fondo de emergencia antes de entrar, yo diría, en este camino. En la adquisición de un préstamo. En la adquisición de un préstamo. Ahora, ¿qué pasa? Yo caigo en mora y he tenido muchos clientes que caen en mora y tienen miedo, o sea, tienen miedo de acercarse a esa institución porque ya no pueden enfrentar ese pago. Y yo siempre les digo, miren, siempre hay una salida. Es correcto. Entender que hay una salida. Es correcto. Pero la gente tiene miedo en llegar al banco, levantar la mano. Decir, ¿saben qué? Me está pasando esta situación, estoy pasando por esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas tú en ese momento? Primero, creo que lo había dicho hace unos minutos, importante es que conozcamos nuestra realidad. No hay que tener pena ni miedo, ¿sí? La obligación ya la tenemos, esa no la vamos a anular, ¿ok? Y ese fue un compromiso que adquirimos de buena fe, se lo prestó el banco, quiere recibirlo de nuevo. Pero lo que notamos a veces es que el cliente no contesta. Lo llama el área de cobranza y no contesta el chat, no contesta el WhatsApp. ¿Y qué es lo que sucede? Que va incrementando la mora y entre más incrementa también hay costos, o sea, hay cobros por esa mora que lo puede hacer desde el inicio. Ya sabe que tal vez le anunciaron que no va a seguir en su trabajo o si es un comerciante individual, sabe que sus ventas no están, entonces sabe que no le puede hacer frente a esa obligación. Preséntese a la institución financiera y declare el por qué usted está solicitando ese apoyo y se encuentran soluciones. Yami, y por ejemplo, esto lo harías antes de entrar a esa parte legal. O sea, porque obviamente si no contestas, claro, o sea, el banco lleva esto a una parte legal. Obviamente. Claro, dependiendo si es una mora bien alta. Claro, pues. Si es una mora bien alta, se lleva a la parte legal, pero el banco quiere recuperar su dinero también. Entonces, le conviene a usted que vaya, se siente, platique, exponga su situación, vea qué se puede arreglar con el banco, porque siempre hay una salida. Siempre hay una salida y es importante que si va a ir a solicitar apoyo, que esa cuota que usted está acordando la cumpla, ¿sí? Porque ahí es donde vuelve la relación. Para eso están las instituciones financieras, para darnos apoyo cuando necesitamos y tenemos ese deseo que con cuánta ilusión llegamos para cumplir esa meta y después, si por A o por B cayó en un extremo de impago, también pueda hacerle frente a esa cuota que usted está en un refinanciamiento, pues porque ya no puede en ese momento continuar pagando la cuota que había asumido en un inicio. Claro. Y obviamente
mi consejo final es que una de las cosas que tenemos que seguir haciendo es educándonos financieramente. La educación financiera es tan grande, o sea, son tantos temas y yo siempre digo, esa educación financiera es esa cajita de herramientas que nosotros siempre vamos a andar y en algún punto de tu vida vos vas a tener que sacar el martillo, que ese martillo puede ser el crédito y en este caso esa es la cajita que hoy estamos presentando, la cajita de herramientas esa herramienta del crédito, porque más de alguna vez en tu vida vas a adquirir una casa, un crédito hipotecario, alguna cosa de consumo, alguna inversión, algún préstamo para educación. Entonces, siempre tenemos que saber cómo se manejan cada uno de estos pilares de educación financiera y por eso hoy creemos que es súper importante haberles traído todo sobre un crédito y sobre un préstamo. Así que esperamos que les haya gustado toda esta información, que la lleven a esa introspección y que se eduquen antes de tomar un préstamo. Y si usted conoce a alguien que está a punto de o que le serviría muchísimo esta información, no duden en poder compartir un espacio, un episodio como estos, porque esto le puede cambiar la vida y las finanzas a cualquier persona que usted tenga mucho cariño, quiera, y a cualquiera de los tantos hondureños que estamos aquí trabajando para mejorar el control de su dinero. Así que, Yami, no sé si quieres dar un mensaje final. Primero, encantada de haber participado en este podcast y decirles que los ahorros no tienen límite, pero las obligaciones sí les debemos de poner un límite. ¿Quién lo coloca? Uno mismo. Entonces, no tengamos pena, conozcamos nuestra realidad y si queremos cumplir un sueño, trabajemos por ello. Hay diferentes opciones de préstamo y sí, usted puede conocer su historial y adquirir las obligaciones que quiera, está bien, pero siempre con aquella cualidad de tener su carta de presentación, de no ensuciar su historial de crédito para siempre tener las mejores condiciones en el mercado. Y siempre, obviamente, poderle hacer frente a todo esto y ser muy responsables teniendo esta educación financiera y poniendo todas las herramientas de las cuales nosotros siempre hablamos, como un presupuesto que es el corazón de tus finanzas personales, que te ayuda a tener tus deudas y tus créditos bajo control. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y les digo, es muy importante para nosotros que ustedes le den follow, seguir, que también compartan esto, nos den reviews, o sea, todos sus comentarios, qué piensan y qué temas les gustaría a ustedes seguir escuchando dentro de este espacio de Tu Bienestar Financiero Podcast. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, bye.